¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? En la misma creación Dios obró en ella por 6 días y descansó el séptimo día. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 31 habla de la creación, y en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 habla del día en que acabó Dios y descansó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado, en el hebreo original, sábado es la transliteración el hebreo. Se pronuncia Shabbat, significa reposo. No aparece en la Biblia el nombre de los días de la semana excepto el sábado. Dios descansó, bendijo y reposó el sábado. Dios comenzó a crear en el primer día de la semana y descansó el séptimo. El único día que descansó fue el séptimo. También lo bendijo y lo santificó. Dios hizo esas 3 cosas en el sábado. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Viernes, día de preparación. Todos los cristianos de cualquier religión o secta creen que Jesús fue crucificado en viernes, llamado en la Biblia el día de la preparación. De puestas del sol a puestas del sol, cuando Jesús murió en la cruz en el monte Calvario, era viernes de tarde, y las mujeres, por supuesto, a su mamá María, también incluida, llegaron a la tumba de José de Arimatea para envolver el cadáver de Jesús y perfumarlo. Pero se dieron cuenta que el sol se estaba escondiendo, porque así contaban los días los judíos, de puesta del sol a puesta del sol, y no de 12 a 12 de la noche, por lo que había comenzado el sábado y decidieron descansar antes que trabajar en él, por así llamarlo, embalsamiento de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 54, dice: era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres habían venido desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto el cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. María fue una mujer obediente al descanso del sábado. Si tú eres católico y deseas seguir los pasos de María, deberías empezar por descansar el verdadero día de reposo. Jesús mismo descansa el sábado en la tumba. El Creador, Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, que descansó el sábado en el Edén, ahora descansa de su ardua labor redentora un sábado, primer día de la semana. En el primer día de la semana, que aún no se llamaba domingo, pero era domingo, según lo conocemos hoy, Jesús resucitó muy temprano, el día anterior al primer día de la semana. Leamos Mateo capítulo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De ahí deducimos que el día séptimo es el sábado y el primero es el domingo. Por esa razón muchos calendarios todavía mantienen la semana de domingo a sábado. El domingo no aparece en la Biblia como día de reposo. El domingo pudiera considerarse como día de fiesta porque con toda seguridad fue un domingo cuando Jesús resucitó, pero no aparece en la Biblia en ningún versículo que Jesús u otro discípulo o apóstol haya transferido la bendición y la santidad que Dios le otorgó al sábado en el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Pero Dios no se cansa. Dios reposó el día séptimo, que ya vimos que fue el sábado, sin necesidad de hacerlo porque Dios no se cansa. Leamos qué dice Isaías capítulo 40, versículo 28 al 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. También lo bendijo y lo santificó. De ningún otro día de la semana se declara estas acciones hechas.
Dios pide en los 10 mandamientos que descansen el sábado. Al Dios escoger como su pueblo a los hebreos, por supuesto, le dio el día de descanso, el sábado, que ya existía en el Edén, cuando solo vivían las personas, Adán y Eva. Esto es evidencia que el sábado no tiene nada que ver con los judíos, porque no existía un judío cuando el sábado vino a la existencia. Dios pide que no olvidemos el sábado. Dios en su omnisciencia, porque lo sabe todo desde la eternidad, previó algo que iba a suceder, y cuando proclamó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el único mandamiento que surgió, que se iba a olvidar, era precisamente el sábado. Dios no dijo, acuérdate de adorar un solo Dios. Tampoco dijo, acuérdate de no tomar mi nombre en vano. Tampoco dijo, acuérdate de no matar, etc. El único mandamiento que aparece con el verbo acordar o recordar es el cuarto mandamiento. Leamos el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día séptimo, que es el sábado, y lo reposó y lo santificó. Notemos que el versículo 11 dice la causa por la que debemos guardar o descansar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. La causa por la cual debemos guardar el sábado no es porque Dios le dio a los judíos el sábado, sino porque Dios creó los cielos y la tierra cuando no existía ni un solo judío. Jesús iba a la sinagoga en sábado. Jesús también guardó el sábado no solo porque era judío, porque así como cambió muchas costumbres judías, pudo haber cambiado el reposo de sábado para el domingo, pero no lo hizo, sino que era parte de los 10 mandamientos dados por Dios. Jesús no iba a la sinagoga eventualmente, sino acostumbradamente los sábados. Leamos Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. También declaró que no había venido para cambiar la ley o los profetas, refiriéndose a los 5 libros de la Biblia que le llamaban la Torá o la ley, y que en ella se encuentran los 10 mandamientos y los escritos de los profetas. Vino precisamente a cumplirlos y darnos ejemplo. Leamos Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, donde nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera quien los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Me pregunto, ¿ya pasaron los cielos y la tierra? ¿Por qué cambiar un mandamiento? ¿No has pensado que los otros 9 mandamientos todos los cristianos lo aceptan? A nadie se le ocurrió cambiarlos, excepto nuestros hermanos católicos que confiesan haber cambiado el sábado para el domingo. Es increíble pensar que Dios en su infinita sabiduría haya escrito con su propio dedo 10 mandamientos para luego arrepentirse de uno de ellos. El cuarto, que invita a no olvidarlo de guardar, que se refiere al sábado, y cambiarlo para otro día. Leamos Éxodo capítulo 31, versículo 18, donde nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron cambiados por la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos sí fueron cambiados por la Iglesia Católica, y hallamos la declaración expuesta por su propia Iglesia en su catecismo. En el catecismo de la doctrina de la conversión católica leemos, ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. Fíjese que aquí ya hay una afirmación de ellos mismos. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea 336 transfiere la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué la Iglesia Católica constituyó el domingo por el sábado? La Iglesia Católica constituyó el domingo por el sábado porque Cristo se levantó de entre los muertos en domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. ¿Bajo a qué autoridad la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó a ella.
el reverendo Peter Yearman, 1946, párrafo 50. La propia Iglesia Católica se pregunta por qué los protestantes pentecostales, bautistas, metodistas, etc., guardan el domingo si ellos aseveran que el domingo fue instituido por ellos y no aparece un solo versículo en la Biblia que apoye el cambio del sábado por el domingo. En el Nuevo Testamento, cada vez que aparece la expresión día de reposo en la versión Reina Valera, aparece a la derecha un asterisco. En la mayoría de las Biblias revisadas aparece al pie de la página lo que se escribió en griego. Aquí equivale a sábado. Es en la Biblia física. En el celular omitieron ese asterisco y dejan así el día de reposo sin darle el verdadero significado, que es el día de sábado. Mi apreciado amigo, esta es una invitación para que medites contigo mismo y comiences a disfrutar del día que Dios te regala con amor para bendecirte y santificarte, para que cada semana lo dediques como un oasis en medio de tantos problemas y lo separes con tu familia para alabar a aquel que hizo los cielos y la tierra y también a la humanidad. Dios te bendiga.